Entonces hoy vamos a comenzar de acuerdo a nuestro programa el punto número 7, que tiene que ver con la determinación tributaria. Y en lo que ingresamos a todos los compañeros, vamos a esperar unos 5 minutos más. Me gustaría, por favor, que todos leyéramos el artículo, desde el artículo 103 del Código Tributario. El artículo 103 nos comienza a hablar de lo que es la determinación de la obligación tributaria. Y dice que la determinación de la obligación tributaria es el acto mediante el cual el sujeto pasivo o la administración, según corresponda conforme a la ley, o ambos coordinadamente, declaran la existencia de la obligación tributaria, le calculan la base imponible y su cuantía, o bien declaran la inexistencia, la exención o la inexigibilidad. Luego está el artículo 104 que dice cumplimiento. Me gustaría que ustedes tengan la ley ya ahí para poder ir leyendo conmigo, porque creo que este es importante y es una manera de que ustedes puedan ir localizando y aprendiendo los artículos más destacados del Código Tributario. Está el artículo 104, cumplimiento. Determinada la obligación tributaria, el contribuyente o el responsable deberá cumplirla sin necesidad de requerimiento por parte de la administración tributaria. El contribuyente o responsable podrá, bajo su absoluta responsabilidad, presentar formularios electrónicos o por cualquier otro medio establecido en este código, para lo cual podrá contratar los servicios de un contador público, auditor o un perito contador. La administración tributaria establecerá los procedimientos y condiciones para que el contribuyente o responsable autorice al contador público y auditor o al perito contador. Entonces, por favor, tengan presente eso que es la determinación. De estos dos artículos, ¿qué dudas tienen? ¿Qué no comprendieron? Bueno, entonces, por favor, apunten por ahí. Me gustaría que leyeran del artículo 103 al 111 del Código Tributario, esta parte que tiene que ver con la determinación del impuesto. Si no tienen dudas, ninguna pregunta, comenzamos ya entonces nuestra clase. Como les dije, vamos a comenzar, voy a regresar un poquito. Vamos a comenzar el punto número 7. El punto número 7 se determina determinación del tributo. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver las definiciones, vamos a ver las características, vamos a ver las clases de determinación tributaria, vamos a hacer un análisis del Código Tributario y del proceso de determinación tributaria, y vamos a hablar un poquito de lo que son las exenciones y las exoneraciones. Como autores ustedes se encuentren, van a encontrar una definición. Hay muchas definiciones que se han dado sobre lo que es la determinación tributaria, y vale la pena comenzar recapacitando sobre qué dice nuestra legislación a este respecto. Y para eso está, ya se lo leí, el artículo 103 del Código Tributario, que si quieren lo volvemos a leer. A ver qué dice el artículo. Dice: también aquí sacamos una conclusión, que el punto del programa se llama determinación del tributo, pero también algunos lo llaman determinación de la obligación tributaria. Y dice: la determinación de la obligación tributaria es el acto mediante el cual el sujeto pasivo o la administración tributaria, según corresponda, conforme a la ley o ambos coordinadamente, declaran la inexistencia de la obligación tributaria, calculan la base imponible y su cuantía, o bien declaran la inexistencia, la exención o la inexigibilidad de la misma. Bueno,
¿Qué duda tiene? ¿Todo les queda claro? ¿No hay ninguna duda? Bueno, vamos a tomar el libro de Héctor Villegas. Héctor Villegas dice que determinación tributaria, o como lo llamen nuestra obligación o nuestra legislación, determinación de la obligación tributaria, es el acto, es el acto o conjunto de actos dirigidos a precisar en cada caso en particular si existe una deuda tributaria y en su caso, quién es el obligado a pagar el tributo al fisco, o sea, quién es el sujeto pasivo. Y lo que más le interesa al fisco es poder determinar cuál es el importe de la deuda. ¿Por qué le interesa poder determinar cuál es el importe de la deuda? Por una cuestión bien sencilla. Y la cuestión bien sencilla que le interesa es determinar cuánto va a cobrar porque son los ingresos que definitivamente le corresponde a ellos y esto es bien importante determinarlo. Otra definición que nosotros tenemos es de Sergio de la Garza. ¿Qué dice Sergio de la Garza? Sergio de la Garza dice claramente que la determinación tributaria es el acto del sujeto pasivo por el que reconoce que se ha realizado un hecho generador, que le es imputable a uno o varios sujetos pasivos y en ambos casos por el que se liquida y cuantifica el adeudo en dinero, una vez valorizada y aplicada la tasa ordenada por la ley. ¿Cómo quiero yo que ustedes tengan por entendida esta figura? Primero, lo que quiero que sepan es que puede ser un acto así en singular o puede ser varios actos, aunque nuestra legislación, si ustedes miran el 103, solo está hablando de acto, no está hablando de actos. O sea, está hablando de actos, los ha individualizado, no los ha puesto en plural. Y él dice que es ese acto que puede realizar el contribuyente, la administración tributaria o ambos de conformidad con la ley. Declarar, ¿y qué es lo que persigue? Declarar la existencia de la obligación. ¿Hay obligación? Es cuando el contenido de la ley se relaciona con el elemento fáctico que tiene que ver con el contribuyente. A ver, la ley dice que el propietario de un bien inmueble paga el impuesto único sobre inmuebles. Eso es lo que dice la ley. La ley no dice que Juan Pérez lo va a pagar, pero resulta que Juan Pérez tiene un inmueble. Entonces, la situación fáctica de Juan Pérez, por decirlo así, pega con la ley. Y al pegar con la ley, lo que le interesa al fisco determinar es cuál es la base imponible y su cuantía. Por eso ustedes se dan cuenta que todas las leyes tributarias que tienen que ver con los impuestos, lógicamente tienen el impuesto a cancelar. ¿Por qué? Porque es lo que le interesa al fisco. Saber si van a pagar y cuánto van a pagar. ¿Por qué le interesa cuánto van a pagar? Porque el fisco necesita cobrar impuestos que le permitan satisfacer las necesidades de la población. Denme un minuto, solo voy a conectar la computadora. Bueno, muchas gracias, ya estoy por aquí. Esperémonos un minutito, solo voy a empezar, compañeros, si son tan amables. Entonces vamos a continuar.
Entonces ya tenemos la definición de Sergio de la Garza. Ahora tenemos otra definición y es la definición que tiene Giuliani von Rusch. ¿Qué dice Giuliani von Rusch? Giuliani von Rusch, que es considerado un doctrinario muy importante e influyente en los demás autores, dice que es el acto o conjunto de actos emanados de la administración de los particulares o en ambos coordinadamente destinados a establecer en cada caso particular la configuración de presupuesto de hecho, la medida de lo imponible y el alcance cuantitativo de la obligación. Palabras más, palabras menos llegan a la misma lógica y llegan a que es la configuración del presupuesto de hecho para poder medir lo imponible y el alcance cuantitativo de la obligación. Cuando nosotros debemos llegar a la conclusión de que cuando hablamos de determinación tributaria, lo que buscamos establecer es el preciso momento en que la deuda tributaria se convierte en dinero en efectivo. O sea, cuantificar la obligación, en declarar la existencia de la obligación tributaria. La ley establece en forma objetiva y general. ¿Qué establece? Las circunstancias o presupuestos de hecho cuya producción deriva la sujeción del derecho. Pero ese mandato indeterminado que tienen las leyes tiene una secuencia en una operación posterior. ¿Y cuál es esa operación posterior? Mediante la cual se particulariza o se adapta a la situación de cada persona que pueda hallarse incluida en los presupuestos fácticos previstos. Dicho de otra manera, la situación objetiva contenida en la ley se concreta y se exterioriza en cada caso en particular. Entonces ahora, ustedes tienen que pensar en algo. Tienen que pensar en el contenido de la ley, pero tienen que también pensar en ese elemento fáctico, en esa realidad que une la ley con el individuo y que genera lógicamente el pago de los impuestos. La ley del impuesto único sobre inmuebles dice que el propietario de bienes inmuebles paga ese impuesto. Entonces, lógicamente, si ustedes están en esa condición de propietarios porque su propiedad está inscrita en el registro de la propiedad, lógicamente tienen que pagar el impuesto, salvo, como dice este artículo 13, que ya declarada la inexistencia, la exención o inexigibilidad de los mismos. O sea, es unir aquí el contenido de la ley con la situación real de cada persona en particular. Aquí es muy importante examinar la realidad de cada persona en particular y el contenido de la ley, porque ¿qué nos va a dar eso? Eso lo que nos va a dar es saber si hay obligación tributaria, saber cuál es la base imponible, cuál es la cuantía y pagar, o en su caso, la exención. Voy a parar un momentito aquí y voy a dar ingreso. Si tienen alguna duda, por favor, pregunten para que les quede claro este punto y no tengan la mínima duda. Y no tengan pena, interrumpan. Entonces, aquí la determinación del tributo es adaptar a la situación de cada persona que pueda hallarse incluida en los presupuestos fácticos previstos. ¿Y dónde están esos presupuestos fácticos previstos? En la ley. O sea, que la situación objetiva contenida en la ley se concreta y se exterioriza en cada caso en particular. ¿Dónde está esto? Esto está en el Código Tributario. ¿En qué artículo? En el 103, que ustedes ya leyeron y que volvamos a leer. Dice, la determinación de la obligación tributaria es el acto mediante el cual el sujeto pasivo o la administración tributaria que según corresponda, conforme a la ley, o ambos coordinadamente, declaran la inexistencia de la obligación tributaria
Perdón, declaran la existencia de la obligación tributaria, calculan la base imponible y su cuantía, o bien declaran la inexistencia, la exención o la inexigibilidad de la misma. Un momentito, vamos a entrar aquí. Bueno. Entonces, por favor, leer este artículo 103. ¿Cuáles son las características? Las características de la determinación tributaria o las características de la determinación de la obligación tributaria son varias, pero la primera, ¿cuál es? La primera es que puede ser un acto o un conjunto de actos. Si es un solo acto, mediante uno se va a identificar el hecho imponible, pero puede ser también que sea el contrario. ¿Y cuál va a ser el contrario? El contrario es que sea un conjunto de actos. Y aquí el autor que nosotros utilizamos es Héctor Villegas. ¿Y qué dice Héctor Villegas? Que se necesitará de una serie de actos mediante los cuales se identificarán hechos imponibles, pues aquí no será solo uno, y por medio de una división mediante la aplicación alícuota se contará con el importe correspondiente. Es importante entonces hacer énfasis en que cada caso particular sabemos de antemano que la norma a aplicar tiene dos partes bien diferenciadas. ¿Cuáles son esas dos partes? Primero tenemos la enunciación de un supuesto hipotético. Si ustedes se dan cuenta, el artículo no dice nombres. El artículo que crea una ley son hechos hipotéticos. El hecho hipotético es que una propietaria o poseedora de un bien inmueble, que una persona sea propietaria o poseedora de un vehículo, que una persona tenga derecho a una herencia o un legado de conformidad con la herencia de legados y donaciones, que una persona vaya a comprar un objeto mueble, un objeto inmueble. O sea, son pura enunciación de un supuesto hipotético. Y la segunda parte, ¿cuál es? Un mandato. ¿Y ese mandato de qué es? Es un mandato de pago, consecuentemente al acaecimiento fáctico del supuesto. Esta característica nos lleva a la conclusión de que la determinación tributaria es insustituible y de ineludible cumplimiento. O sea, eso es lo importante, que nosotros lleguemos a la conclusión, que la determinación tributaria es insustituible y de ineludible cumplimiento. La segunda característica, me voy a detener un momentito aquí que voy a ingresar. Bueno, entonces, el segundo es que sí existe una deuda. La segunda característica es que nos hacemos la pregunta, si existe una deuda tributaria. Y lógicamente, al decir si existe una deuda tributaria, nosotros estamos ante una hipótesis legislativamente plasmada y una circunstancia fácticamente sucedida. Surgiendo entonces la duda, si se debe para responder, o sea, si se debe, para poder responder a esa duda de si se debe, ¿qué es necesario? Es necesario que nos demos cuenta, es necesario que nos cercioremos de que el acontecimiento fenoménico encuadró exactamente con la hipótesis. ¿Qué quiere decir? Que yo tenga un bien inmueble y que esto encuadre en la hipótesis contenida en la ley. Y comprobar esto puede resultar sencillo. ¿Y por qué? ¿Dónde está el ejemplo? Un momentito, voy a ingresar.
Entonces, aquí les vuelvo a repetir esto porque cada vez que paro para ingresar se me va algo. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros, digamos, nos surge una duda? ¿Qué duda nos surge? Si debemos. Para llegar a esa duda de si se debe, si existe una deuda tributaria, para poder responder ese interrogante, para poder responder esa pregunta, es necesario cerciorarse de que el acontecimiento fenoménico encuadró. ¿En qué encuadró? En la hipótesis, o sea, si se relacionaron lo contenido en la ley y el fenómeno que le sucede a una persona particular. Y como les dije, comprobar esto puede resultar muy sencillo. Por ejemplo, establecer si un comerciante vendió una mercancía y que por ese hecho debe tributar un porcentaje del valor de la misma. Pues pensemos nosotros, lógicamente, si como comerciante vendemos un inmueble, entonces lógicamente por esa venta del inmueble se debe tributar. ¿Cuánto que se debe tributar? El porcentaje que señala la ley. En este caso será aplicar el impuesto del IVA. Por el contrario, ¿qué es difícil? Es difícil verificar. Solo así, sin revisar los libros de contabilidad, si una empresa obtuvo beneficios que la tornen en contribuyente del impuesto sobre la renta. O si por el contrario no solo hubo utilidades, sino también pérdidas. Entonces, para esto, ¿qué es necesario? Es necesario establecer entonces que aquel hecho o situación se adecuó a la hipótesis, o sea, quién es el destinatario legal que vimos dentro del sujeto pasivo conjuntamente con el contribuyente en el tema de la relación jurídica tributaria. Aquí tenemos que saber que, lógicamente, no debemos de estar eximidos de los tributos. No estamos eximidos por alguna circunstancia preestablecida en la ley que no se ha producido una causa extintiva de la obligación. O sea, si yo no voy a pagar impuesto, eso lo debe de decir la ley. La ley misma es la que me va a mí eximir del pago del impuesto. Pero si la ley no lo determina, lógicamente yo tendré que seguir siendo el obligado. Y aquí nos volvemos a hacer otra pregunta, y la pregunta es, ¿quién es el obligado? Déjenme, voy a ingresar otra vez. Aquí entonces nos preguntamos, ¿y quién es el obligado? Aquí esta pregunta es de trascendental importancia, porque se debe dilucidar quién es el determinador, atento a la innegable realidad legislativa actual de que no siempre el realizador del hecho imponible o destinatario legal del tributo es aquel quien el legislador lo coloca como el polo negativo de la relación jurídica tributaria y lo coloca como sujeto pasivo, siendo este último el que está vinculado obligacionalmente ante el fisco. Y esto se da mucho, si ustedes se recuerdan, en aquello que vimos en los impuestos indirectos, donde se da la cadena de cómo se va trasladando el impuesto de una persona a otra. Entonces, sí es cierto que la obligación tributaria es siempre personal, y personal debe de ser el que debe, el que se debe es personal. Y tiene esto, el que se debe, tiene que forzosamente transformarse en otra oración, sino alguien que debe. Y alguien que debe es poder determinar quién es el sujeto pasivo, el obligado a pagar la deuda de conformidad con la ley. El importe de la deuda. El importe de la deuda, lógicamente, es, pero bien, bien importante. Y este es el resultado final de un proceso. Un proceso que muchos especialistas, un proceso que muchos estudiosos del tema lo han denominado liquidación. Si alguien debe,
es necesario dar contenido patrimonial a lo que se adeuda. Por eso es que la mayoría de tratadistas estudiosos de este tema coinciden en afirmar que el procedimiento puede considerarse por concluido. ¿Cuándo? Cuando podemos afirmar que alguien debe cierta cantidad de dinero. Porque el que debe cierta cantidad de dinero debe de pagarlo. Y si no lo paga, el fisco tiene la forma para obligarlo, lógicamente, al pago del impuesto. Vamos a dejar la parte teórica y nos vamos a trasladar, por favor, todos con su código tributario, sin excepción alguna, todos con su código tributario. Ya leímos el 103 y el 104. Les vuelvo a repetir. ¿Qué pregunta tienen de esos dos artículos? Bueno, espero que lo hayan leído. Leamos ahora el 105. ¿Qué dice el artículo 105? Dice determinación por el contribuyente o responsable. Cuando leímos el artículo 103, ya nos están diciendo que la determinación la puede hacer el sujeto activo, el sujeto pasivo o ambos. Este capítulo 105 está relacionado con la determinación por el contribuyente o responsable. ¿Y qué dice? Dice que la determinación se efectuará de acuerdo con las declaraciones que debe presentar los contribuyentes o los responsables en su caso, en las condiciones que establezca la ley. La administración tributaria puede autorizar a los sujetos pasivos para que presenten las declaraciones, los estados financieros, sus anexos o cualquier información que estén obligados a proporcionar conforme a la ley por la vía electrónica o en medios distintos al papel, cuya lectura pueda efectuar utilizando un dispositivo electrónico. Dichos medios deben cumplir con los siguientes requisitos y este artículo tiene todos los requisitos. Debemos de estar claros en una cosa, que la Superintendencia de Administración Tributaria poco a poco ha ido desechando las declaraciones en papel y se ha ido convirtiendo más o menos en todos los trámites debidamente electrónicos. ¿Por qué les digo más o menos? Porque cuando ustedes pagan con transferencia electrónica, lógicamente están utilizando todo el camino electrónico prácticamente que podemos dar. Pero cuando ustedes van a pagar en un banco del sistema, el sistema entonces se convierte mitad electrónico, mitad en papel, porque ustedes tienen la necesidad de imprimir la boleta para ir a pagar al banco, que es el que les va a quedar a ustedes como un comprobante de que efectuaron el pago. Creo que ahora, como les decía la vez pasada en el pago, la tecnología nos ha ayudado mucho en ese sentido porque antes ustedes pagaban el impuesto y perdían el recibo, lo único que les quedaba era volver a pagar. ¿Por qué? Porque no tenían esa comprobación del pago efectivo. En cambio ahora, como esto se da por medios electrónicos, lógicamente ustedes pueden indicarle a la SAT la fecha en que pagaron y el banco en que pagaron y ellos pueden hacer el cruce a través de este método electrónico. Entonces, aquí dice, dichos medios deben cumplir con los siguientes requisitos y son varios los requisitos que ustedes deben de seguir. No les sigo leyendo el artículo porque como que les aburre y he visto que varias personas se van saliendo. Entonces, por favor, lean ese artículo en su casa. De ahí es importante cuando nosotros hablamos de omisión o rectificación. Y hay muchas personas que me dicen si ustedes cometieron un error en la declaración, ¿la pueden rectificar? Sí, la pueden rectificar. Pero la pueden rectificar siempre y cuando la SAT no los hubiera llamado para una audiencia. Porque si la SAT los llamó a una audiencia es porque ya se dio cuenta que ustedes o declararon mal o no declararon.
Y entonces, lógicamente, se hacen acreedores a un premio, pero no es un diploma ese premio, sino ese premio consiste en pagar intereses y multas, que lógicamente cada día va a ir aumentando con cada día de atraso que ustedes vayan pagando y que no lo hagan en el momento oportuno. Recuerden ustedes que la Superintendencia de Administración Tributaria ha cambiado en los últimos tiempos y la verdad que está usando tecnología de punta. Luego, es importante ver que el artículo 107 de nuestra ley nos está refiriendo a la determinación de oficio y nos está siguiendo cuál es el trámite. Fíjense que en la determinación de oficio, o sea, la que hace la administración tributaria, dice, es el artículo 107, dice, en los casos en que el contribuyente o responsable omita la presentación de la declaración o no proporcione la información necesaria para establecer la obligación tributaria, la administración determinará de oficio los tributos que por ley le corresponde administrar. ¿Qué es de oficio? ¿Qué lo hace? Con la información que tiene a su disposición. Previamente a la determinación de oficio, la administración debe requerir, o sea, este es el trámite de la determinación, dice, debe requerir requerir la presentación de las declaraciones omitidas, fijando para ello un plazo de 10 días hábiles. Si transcurrido este plazo el contribuyente o el responsable no presenta las declaraciones o informaciones requeridas, la administración tributaria formulará determinación de oficio del impuesto sobre una base cierta o presunta, conforme este código, así como las sanciones e intereses que correspondan y seguidamente procederá a lo que dice el artículo 145 y 146. ¿Qué dice el 145? Dice verificaciones y audiencias, y el 145 dice mecanismo previo para solucionar el conflicto tributario. Luego tenemos la determinación de oficio, que puede ser de dos maneras. Puede ser sobre base cierta o sobre base presunta. O sea, la base cierta es porque tiene los datos en la administración tributaria. ¿Qué dice ese artículo? Dice, vencido el plazo a que se refiere el artículo anterior, sin que el contribuyente o responsable cumpla con la presentación de las declaraciones o no proporcione la información requerida, la administración efectuará de oficio la determinación de la obligación, tomando como base los libros, registros y documentos contables del contribuyente, así como cualquier información pertinente recabada de terceros. Contra esta determinación se admite prueba en contrario y se procederá todos los recursos previstos en este código. Luego tenemos el 109 que dice determinación de oficio sobre base presunta. En los casos de negativa de los contribuyentes o responsables a proporcionar la información, la documentación, los registros y registros contables, la administración tributaria determinará la obligación sobre la base presunta. Por tal objeto podrá tomar como indicios los promedios de periodos anteriores declarados por el mismo contribuyente y que se relacionen con el impuesto que corresponda, así como la información pertinente que obtenga de terceros relacionados con su actividad. Asimismo, podrá utilizar promedios o porcentajes de ingresos o ventas, egresos o costos, utilidades aplicables en la escala o categoría que corresponda a la actividad a la que se dedica el contribuyente o responsable omiso en las declaraciones o informaciones. La determinación en esta forma que se haga debe de ser una consecuencia directa, precisa, lógica y debidamente razonada de los indicios tomados en cuenta. Ahora, por favor, para que esto no sea aburrido, lean en su casa el 110 y el 111, que es lo que vamos a ver la semana entrante. A ver, preguntas. Estoy a su disposición con las preguntas que quieran hacer. No hay preguntas. ¿Todo muy claro o no han entendido? No he cumplido con la misión de trasladarles lo que quiero que sepan. ¿No hay preguntas?
Sí, Aura Argelia Nájera Álvarez, ¿qué manda? Gracias, licenciada. Buenas noches. Bueno. Con respecto a las rectificaciones, ¿tendrán algún tiempo estipulado para que uno pueda hacer la rectificación? No, es que la rectificación siempre y cuando no se aplique la prescripción, a usted la puede hacer, pero con una condición, siempre que no le hayan notificado una audiencia. Si le notificaron la audiencia, usted ya no puede hacer la rectificación, que es digamos, lo que nos pone el artículo 104, creo que sí. 106 es el de la rectificación. Permítame, sí, 106, y dice, el contribuyente o responsable que hubiera omitido su declaración o quisiera corregirla, o sea que da chance para las dos cosas, para presentar la declaración y para corregirla. Puede presentarla o rectificarla siempre que ésta se presente antes de haber notificado la audiencia. Una vez se haya notificado al contribuyente la audiencia, no puede presentar declaración o rectificarla por periodos e impuestos a los que se refiere la audiencia. Y si lo hace, no tiene validez. O sea que aquí el hecho que nos marca es que no le hubiera notificado la administración tributaria a la audiencia. Ok. Muchísimas gracias, licenciada. A ver, ¿qué otra pregunta tenemos? Bueno, entonces, si no es así, por favor, les queda para este fin de semana que tenemos largo. El jueves no hay clase. A mí me acaba de llegar ahorita me imagino que ustedes ya tienen un anuncio donde dice que la universidad va a cerrar mañana y jueves. Lo que me interesa a mí es el jueves. Yo el jueves no voy a dar clases. Entonces, ¿qué les queda? Terminar su laboratorio del impuesto de timbres fiscales y papel especial de protocolo. Les queda leer la ley de actualización tributaria, el título número primero que tiene que ver con el impuesto sobre la renta. Y luego, ¿qué les queda? Leer parte del código tributario referente a la determinación, que puede ser de oficio, que puede ser por el sujeto pasivo del contribuyente o ambas. Eso es lo que les toca este fin de semana. ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? Bueno, pasen feliz noche. Entonces, la otra cosa que me imagino que tienen duda es las notas. Sí, ya las tengo, pero mi problema es que no sé dónde las voy a publicar. Entonces, déjenme ver cuáles son las instrucciones que recibimos, porque hasta este momento no nos han dado ninguna instrucción al respecto. Entonces, por favor, esperemos a que nos den alguna instrucción y yo con mucho gusto se las traslado. Pasen feliz fin de semana y que Dios los bendiga si ya no tienen ninguna pregunta. Si tienen pregunta, aquí estoy para servirles. Gracias, licenciada. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche. Ya. Feliz noche.